¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Dani y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en Texcoco. Hoy vine a visitar el Parque Nacional Molino de Flores. Esta es una ex hacienda que la verdad a mí se me hace espectacular. Tiene muchísima historia. Es un lugar muy tranquilo. Además de que me recuerda un poquito a mi niñez, porque aquí a veces venía los fines de semana, en vacaciones. Y hoy, después de tantos años, aproximadamente 7 años, regresé a visitarlo. Bueno, vamos para allá. La ex hacienda Molino de Flores está construida sobre lo que antes eran los jardines del rey poeta Nezahualcóyotl. Después de la conquista, en el año 1567, llega Juan Vázquez a instalar un batán de paños, o sea, una fábrica de telas, pero se les conocía como batán a las máquinas que utilizaban la fuerza del agua para golpear los tejidos hasta compactarlos y poder hacer la tela. ¿Para qué era la tela? Para vestir a los santos de las nuevas iglesias que se instalaron en el país. En 1585, la propiedad fue adquirida por Pedro de Dueña, el cual construyó molinos de trigo, los cuales también funcionaban con la fuerza del agua, y el propósito de estos molinos era moler los granos de cereales para la elaboración del pan. Algunos años después, don Antonio Urrutia de Vergara se convirtió en dueño de la hacienda, quien a su vez se la heredó a su yerno Antonio Flores de Valdés, el cual le dio su apellido a la hacienda, Flores, convirtiéndola en Molino de Flores. Es muy común escuchar el Molino de las Flores, pero ¿por qué le agregaron las Flores? Porque Antonio y su esposa Ana tuvieron 2 hijas, por lo que la gente de esa época veía a las niñas y decían vamos al Molino de las Flores, refiriéndose a las niñas. Luego, la hacienda pasó a manos de diferentes dueños. Sin embargo, las edificaciones que observamos hoy en día fueron construidas cuando don Miguel de Cervantes y Velasco, marqués de Salvatierra, era dueño de la hacienda. Él mandó a construir la capilla de San Joaquín, las caballerizas, el panteón familiar y los trojes, que era donde se guardaban los granos de cereales. Durante la época porfiriana, el Molino de Flores funcionó como hacienda pulquera, produciendo aproximadamente 6,000 litros diarios de pulque, debido a la demanda de este producto en el Valle de México. En 1910, con el inicio de la revolución, la hacienda tuvo que cerrar porque se vio afectada por el movimiento armado. De hecho, en sus paredes aún se pueden apreciar los impactos de balas. En 1937, Lázaro Cárdenas decretó a la hacienda como parque nacional, y de las aproximadamente 1,745 hectáreas que tenía el lugar, solo se conservan 55 hectáreas. Es un lugar maravilloso, sumamente interesante y perfecto para llevar a cabo rodajes de películas o de videos musicales. David Bisbal estuvo aquí grabando el videoclip de la canción Mi Princesa. Al igual que Maná grabó el videoclip de la canción Ironía en el año de 2015. Y algunas películas que se filmaron en este lugar fueron El Tigre de Santa Julia y Sobre las olas, de Pedro Infante. Ahora ya lo sé. Actualmente puedes visitar la hacienda los viernes, sábados y domingos con recorrido guiado, en un horario de 10:30 a 4:30. Respeta y cuida el lugar. Gracias a personas que le faltaban el respeto a la hacienda, tuvieron que implementar el recorrido guiado. Antes el recorrido era libre y en todo momento sigue las instrucciones del o de la guía. Otra cosa, te sugiero que vayas al baño en tu casa, a no ser que te quieras encontrar a una mujer vestida de blanco en los baños de la hacienda. Y cuenta bien a las personas que van contigo en el recorrido. A veces se cuelan unas personas del siglo pasado en las fotos o videos que tomas. Un recorrido muy bonito, es un recorrido muy interesante. Me gustó mucho regresar a este lugar que ya tenía tanto tiempo de que no lo visitaba. Los guías son personas muy bien preparadas, te dan una muy buena información. Son personas muy amables y muy accesibles. Y ahorita me encuentro en camino a la capilla del Señor de la Presa, la cual está construida sobre una roca. Pero antes de llegar a la capilla tenemos que pasar una zona comercial en donde podrás encontrar muchos locales en donde puedes comer, tomar algo. Vamos a ver qué encontramos. Acá era un caudal, aquí se iba toda el agua y entraba por esos arquitos. Luego se iba para acá y es un gran pozo. Y el agua se iba hacia los molinos.
Antes la entrada era por ahí y pasabas todo esto. Actualmente solo puedes entrar por esta parte de acá abajo, por aquí. Después te ibas en dirección hacia la capilla, que es a donde voy a ir enseguida. Todo esto era el río Coxcacoaco, el cual abastecía a los molinos para que funcionaran. Y ahorita solo es un simple arroyito. E incluso hay unos palapitos por allá. Y justo aquí comienza el camino para ir a la capilla. Es un camino muy bonito. La verdad a mí me gusta mucho. Hay mucha vegetación por aquí. Y siempre es un placer recorrer este camino. Ya estoy a nada de llegar, de hecho la capilla ya está aquí atrásito de mí. Un lugar muy bonito y muy interesante porque, como te mencioné antes, esta capilla está construida sobre una roca. Por el año 1600 aproximadamente, unos campesinos encontraron la imagen de un Cristo tallada en una roca. Se dice que esa imagen apareció así de la nada, así que decidieron construir una capilla porque para ellos era algo muy importante y sumamente milagroso. Pues listo, ya llegué a la capilla, aquí está, pero antes tenemos que cruzar este puentecito. Aquí podemos ver cómo pasa el agua. Lamentablemente ya no es agua limpia, ya no es agua natural, ya es más como de drenaje e incluso tiene el olor. Pero bueno, no me imagino cómo era el río en los tiempos en los que funcionaba la hacienda. Debió haber sido un mega río y sobre todo muy hermoso. Antes de entrar a la capilla te quiero mencionar que aquí se hizo una toma de la película Sobre las olas. Justo en este puente Pedro Infante estaba tocando su violín y haciendo un recorrido, el cual iba terminando el puente y se iba hacia la derecha. Justamente aquí estaba Pedro Infante tocando su violín. Este es el recorrido que hizo en la película. Aquí venía tocando el violín junto con otras personas que lo estaban acompañando. Pasó este puentecito que es de piedra, luego seguía caminando por acá, se vino, subió estas rocas que ahorita ya le pusieron un par de troncos, bajó este arquito que la verdad está muy peligroso. Si vas a venir, cuida tu cabeza. Justamente se subió en este caminito, bueno, en esta bardita, porque ni siquiera es camino. Llegó por acá y por esa parte de allá se paró y comenzó a tocar, bueno, siguió tocando su violín. Ya entré a la capilla. Eso que está atrás de mí es la pintura que los campesinos encontraron. Nombraron como el Señor de la Presa. Debido a los milagros que ha concedido, le hicieron su capilla. Así se ve por fuera. La verdad es que es muy bonita y tiene una historia muy interesante. Justo al lado se encuentra el panteón familiar, en donde yacen los restos de los familiares de los dueños. Ya casi voy de regreso a donde inició todo esto. Ahorita en esta parte hay mucha área para niños, hay muchos juegos e incluso puedes montar a caballo o rentar una cuatrimoto. Este camino me gusta mucho, se siente mucha paz, mucha tranquilidad, hay muchos árboles, mucha naturaleza, me gusta demasiado.
Bueno, pues me gustó muchísimo estar aquí. Te preguntas por el costo, el cual no lo mencioné al inicio. El costo para entrar a la hacienda y para entrar a la capilla es totalmente gratuito. No te preocupes por gastar mucho. Si vas a grabar la hacienda con una cámara profesional, el costo puede ser algo caro. Va de los 500 a 600 pesos. La comida, pues puedes ir a uno de los locales que está en el pasillo comercial, o simplemente puedes traer, no sé, alguna torta, algún sándwich, refrescos, agüita. Sientas a comer en alguno de estos tronquitos que está afuera de la hacienda. O bueno, por lo menos eso hacíamos mi familia y yo cuando veníamos a este lugar. Traíamos un sándwichito, un refresquito, un pollito rostizado y ya nos sentábamos en alguna de estas mesitas y ya comíamos. Muchas gracias por ver este video, te lo agradezco demasiado. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. La ubicación del lugar te la estaré dejando en la descripción. Y una vez más, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video. Bye bye.